Me presento, yo soy el profesor Eliud Silva, soy actuario, doy cursos de estadística en la carrera de actuaría. Por ahí he dado también cursos de demografía y bueno, me gusta demasiado la estadística. El tema de este taller tiene que ver con un gráfico muy particular que se llama heat maps. Heat maps. Eh, ¿Qué es eso de heat maps? Se escucha un poquito, bueno, de hecho es un anglicismo, un heat map. Eh, si hacemos una traducción literal, es un mapa de calor. Esto se solía usar mucho para cuestiones de ingeniería. Sin embargo, se han popularizado tanto que ya en casi cualquier problema o área de conocimiento son usuales. Incluso hasta en cuestiones de diseño de interiores, etcétera, también se usan algunos heatmaps. Y de alguna manera esto te permite tener otra mirada de los datos. A veces el dato en sí mismo es árido. Eh, Estamos acostumbrados en la carrera a ver muchos datos, pero pues no necesariamente nuestro ojo está entrenado para entender o traducir eso en conocimiento, ¿sale? Y justamente el heatmap nos va a ayudar a tener un aprendizaje acerca de los datos de manera gráfica. Hay muchas definiciones. ¿Qué es un heatmap? Bueno, podemos decir que básicamente es un gráfico bidimensional. Generalmente está en 2 dimensiones, aunque algunos ya más sofisticados usan 3 dimensiones. Pero bueno, el estándar son 2 dimensiones. Y a través de él vamos a ver cómo cierto fenómeno, objeto de estudio, se comporta en determinado contexto. ¿Sale? Eh, a mayor color en el heatmap, pues mayor incidencia, mayor intensidad del fenómeno. Puede ser para cuestiones de lluvia, por ejemplo, en qué zonas del país llueve más, en qué zonas hay más sequía. En fin, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Para otros es una técnica que permite visualizar cosas que no estábamos esperando que ocurrieran, ¿no? En ese sentido es más de tipo exploratorio. No conozco qué ocurre, voy a hacer un heat map y a través de ese heat map voy a poder ver ciertos patrones que a lo mejor ni yo mismo sabía que había. ¿Ok? Entonces, ese es un heat map. En español, mapa de calor. Bueno, este es un primer mapa de calor. Se puede hacer de N cosas. Por ejemplo, ahorita mismo podríamos hacer un heat map de cómo los chicos de preparatorias están eh, tomando clases o están tomando algún taller de alguna universidad. ¿Sale? Eso lo podríamos tener reflejado. Por ejemplo, en la parte de movilidad, que justo ahora con COVID se está midiendo a través de los celulares, podemos ver dónde hay más o menor actividad de las personas o del tráfico, ¿no? Este, por ejemplo, es eh, zonas con las que los usuarios de Google realizan búsquedas, ¿ok? ¿Qué están buscando? Otro ejemplo podría ser esto que tiene que ver eh, algunas características de los recién nacidos en relación con patrones eh, de algunos genes en particular, ¿ok? Esos genes, bueno, si apreciamos la información genética, son miles de registros de una sola persona, miles de registros, sin temor a exagerar. Eh, Generalmente, ¿cómo puedes identificar o qué característica tiene una base de datos genética? Es que son pocos registros, es decir, pocas filas y muchas columnas. Es el patrón clásico de una, de una información genética, ¿sale? En ese sentido, podríamos tratar de inferir o entender algunas características de los recién nacidos. Algunos heatmaps te permiten, por ejemplo, hacer algunas agrupaciones, ¿ok? Esas agrupaciones tienen que ver con cuestiones de similitud, ¿ok? Ejemplo,
esta variable KC1, PC1, etcétera, entonces estas variables, pues las dos primeras son muy similares, ¿ok? Y luego la tercera también lo es, pero no lo es tanto. Y así sucesivamente se van anidando unas observaciones con otras. En otras palabras, los heat maps también permiten hacer agrupaciones de las observaciones. Y esto pues es fundamental para tomar decisiones. ¿Ok? Bueno, no podía faltar este ejemplo. Creo que este ejemplo es harto ilustrativo acerca de cómo era la incipiente endémica de COVID en el mundo, que es otra forma del heat map. Algunos autores, algunos científicos de datos o actuarios o estadísticos suelen asociar la intensidad con un círculo y a mayor círculo, mayor concentración. Esto te da cuenta de qué tan grave está siendo el fenómeno en determinadas áreas. ¿Ok? Sin embargo, bueno, ya ahorita todo el mundo tiene casos de COVID, ya está la segunda ola de manera manifiesta. Y bueno, parecería que la única forma de parar esta ola o esta segunda ola en muchos países es justamente la vacuna. La vacuna. Entonces, el heat map a la Organización Mundial de la Salud le puede dar bastante información. Y si ustedes se acuerdan, si lo han visto en cuestiones de la radio, la televisión, etcétera, la OMS mandó la alerta casi de manera simultánea a todo el mundo, ¿no? Hubo cierto delay, cierto retraso con lo que dijo China, ¿no? Como que ahí no hubo, pero ya una vez manifiesto el evento, pues ya se lanzó la alerta, ¿no? Y como una onda expansiva partió. Si hubiéramos hecho un heat map en el tiempo de cómo se expandió esto, pues hubiera sido literalmente una ola. América llegó por dos frentes, por la parte de oeste de los Estados Unidos y por la parte este, ¿no? Y en México, bueno, muchos vuelos que no venían destinados originalmente a México, sino a Estados Unidos, que no fueron recibidos en tal país, fueron aceptados en México. Entonces, eso también hizo que pues, fuera también una dinámica rápida en México, ¿no? Otra forma de entender al heatmap es a través de la relación que existe en las variables. ¿Sale? Tenemos aquí, como les decía, dos dimensiones. Un eje, un eje y un eje X. Entonces, ¿esto qué me dice? Me dice qué tan asociado es un fenómeno, una variable en relación a otra. En ese sentido, yo puedo tomar decisiones e identificar cuáles son las relaciones que me van a incidir en determinado resultado. ¿Ok? Puede haber relación positiva, una relación directa, o relaciones negativas, relaciones inversas. Aumenta uno, disminuye el otro, o aumenta los dos a la vez, ¿no? O simplemente puede no haber relación. Todo depende del fenómeno y de las variables que tengamos a la mano. Eh, También hay algo que ya está un poquito más cargado a la parte de diseño, a la parte de diseño gráfico, pero finalmente son heatmaps. Por ejemplo, aquí podemos ver las diferentes partes del cuerpo que irradian diferente intensidad de calor en determinados sujetos. Esta gráfica, como ven, no la hace como tal algún software estadístico. ¿No? Esto lo hace, es más bien cuestión de diseño, pero el principio es el mismo, es la parte de un heat map, cómo irradia el cuerpo calor, ¿no? Bueno, este otro heat map muestra la cantidad de personas que se fueron de determinada enfermedad a través del tiempo, ¿sale? Hay una barra a la extrema derecha, no sé si han visto, ya ha aparecido en varios heat maps.
que te habla acerca de la intensidad, ¿sale? Generalmente, aunque ahora sí que depende de cada autor, esto se suele poner en color, el más intenso es más alta la incidencia, ¿no? Algunos lo que optan es como en este ejemplo, el valor más alto es el más claro, por ejemplo, ¿no? Si hiciéramos una cuestión así de COVID, pues veríamos una cuestión cómo se ha aclarado, entre comillas, el mundo, en particular México, ¿no? En particular México. Sería otra forma de tener cierto control en términos epidemiológicos. No sé si han escuchado que algunos estados están en color rojo, naranja, amarillo, etcétera. Básicamente esto obedece a la intensidad o a la cuestión de contagios, ¿no? A la cuestión de contagios. Sin embargo, bien se podría hacer un tipo de heat map de este tipo a nivel estatal y donde cada cuadrito represente o bien los casos nuevos o las defunciones o algún otro indicador epidemiológico, como podría ser la letalidad, la tasa de mortalidad, la incidencia, en fin, ¿vale? La información la hay. Podría estar o no subestimada, eso es otro cantar. Finalmente eh, se podría hacer un heat map para tal efecto. Bueno, esto es más bien una cuestión que, como les decía, ¿no? La idea original nace en la parte ingenieril, en los vulcanólogos que hacen uso de cuál es la actividad de los, valga la redundancia, volcanes, eh, y tratan de monitorearla para prevenir ciertas alteraciones que puedan alterar a la población que está cerca de tal o cual lugar, ¿no? Eh, pero vaya, esto, digamos que eran las primeras aplicaciones de este tipo de herramientas estadísticas. Hoy día ya les he contado varios ejemplos que no tienen que ver con cuestiones de volcanes. También para la parte ingenieril esto mismo se puede crear para cuestiones sísmicas. Eh, Podemos entender qué tanto daño se produce en la Ciudad de México, en la zona metropolitana de la misma, por medio de los sismos. Hay por ahí ciertos heat maps en los cuales se ve cómo hay una cierta falla que atraviesa la ciudad y es justamente ahí donde la intensidad de los siniestros es mayor, ¿no? Más caída de edificios, más daños en la infraestructura urbana, más puentes, en fin. Y eso es otra vez una aplicación del llamado heatmap. Sin duda, huracanes es otra posibilidad. Otra posibilidad, algunos de estos siguen siendo originalmente generados, estaban muy centralizados para cuestiones satelitales, ¿no? La NASA sin duda esto lo tiene harto desarrollado, pero cada vez es más fácil que un usuario común como nosotros podamos hacer ese tipo de análisis y lo interesante sería ver cuál es la dinámica de los fenómenos naturales, ¿no? ¿Cuál es la dinámica de esos fenómenos naturales? ¿A qué población va a afectar? ¿De qué manera? ¿Cuál es su intensidad? Eh, ¿Y cuál es el pronóstico? Eso es fundamental. Todos los heat maps que hemos comentado son hasta cierto punto una fotografía del fenómeno, ¿ok? Pero interesante sería ver la cuestión dinámica, cómo se originó, cómo ha evolucionado y qué podemos esperar de esto, ¿ok? Es una cuestión bastante flexible esta herramienta del heat map. Bueno, no está de más comentarlo, cuestiones de radiación solar o simplemente la intensidad de ciertos
la intensidad de calor en ciertos lugares de Estados Unidos en este ejemplo, ¿no? El sur es más caliente que el norte. ¿Ustedes creen que esto tenga alguna consecuencia para la salud? Sí. Ok, bueno. Y esto, desde luego, va a tener consecuencias desde la forma de vida, ¿no? La forma de vida y lo necesario para vivir, ¿no? Piensa que las zonas más áridas o más calientes van a tener más problemas de agua. El agua va a ser un problema, ¿no? De hecho, ahorita Chihuahua tiene ciertos problemas ahí o ciertas cuestiones particulares con su estado vecino por cuestiones del agua, ¿no? Y bueno, la cuestión climática, la temperatura, pues no respeta fronteras, ¿no? Abajito de la raya fronteriza es una cuestión similar. Bueno, se pueden hacer también especies de histogramas o curvas de determinado fenómeno, donde se capte nuevamente cuál es el grupo, cuál es el sector de la población que está siendo vulnerable ante determinado fenómeno. Este tipo de gráficos también lo puede hacer algún software estadístico. De hecho, hay cuestiones 3D en cuestiones de temperatura y bueno, te dan una radiografía de lo que está pasando. Yo creo que yo creo que todavía en el mundo es una herramienta bastante subutilizada y más en México, más en México. Miren ustedes este título. Observen, dice incidencia de cáncer de próstata en Australia y cómo se correlaciona de manera inversa con la radiación solar. ¿Vale? Otra aplicación de los heat maps, ya con una parte de modelación estadística, y esto es fundamental. Eh, un hombre de determinada edad que recibe determinada carga de radiación solar tiene menos probabilidad de desarrollar cáncer de próstata. ¿Ok? Y eso se ha visto en varios lugares del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, la incidencia de cáncer de próstata es menor en el sur, ¿no? Texas, California, Arizona, etcétera, que en la parte norte, ¿sale? La parte norte, al ver menos exposición a una llamada vitamina D, el hombre genera, se expresa, digamos, de manera más masiva el cáncer de próstata. Australia también lo ha hecho y maneja algunas tasas de incidencia de cáncer de próstata. Nuevamente el heatmap se vuelve una herramienta importante para cuestiones de salud. ¿Sale? Y hemos visto cuestiones de ingeniería, de salud. Ahorita vamos a ver otros ejemplitos. Esta es una cuestión bien interesante que son algo que se llama lipidomics o lipidomas en español, ¿no? Y lo que se está haciendo en el eje de las X es identificando familias de esos lipidomas. ¿En qué consiste esto? Esto consiste básicamente en tener algunas mediciones de gente que es aparentemente sana, ¿ok? Aparentemente sana. Sin embargo, estos son datos reales, todos son datos reales, pero en particular yo he trabajado con estos datos. Son datos de la Universidad de Texas, perdón, de un instituto de investigación de Texas, en el cual a gente aparentemente sana se le hace un monitoreo de varios bioindicadores, ¿sale? Varios bioindicadores. A estas personas se les paga todo lo que es la alimentación, todo lo que es el transporte, en fin, les hacen evaluaciones periódicas y lo que se ha demostrado a través de heatmaps y otras herramientas del área de salud es que
las personas aparentemente sanas tienen un pronóstico de desarrollar diabetes bastante alto, ¿sale? El pronóstico con 5 años de antelación manifiesta, esta persona, si no tiene los controles necesarios en su alimentación, estilo de vida y demás, en 5 años va a ser un diabético, ¿sale? Y eso se obtiene a través de varios bioindicadores, entre los cuales están los lipidomas, ¿sale? Entonces, con esta parte de lipidomas, se construyen familias de lipidomas. ¿Qué es esto? Acá hay otra familia y acá hay otra familia, ¿no? Son como ramas de árbol. Y bueno, ya cuando el médico sabe cuáles son las principales alteraciones o las principales familias que se ven alteradas por la dinámica de la alimentación de las personas, pues ya puede tomar decisiones, ¿sale? Creo que eso es bastante innovador en el sentido de que permite predecir. Es mucho más barato predecir o anticipar fenómenos a pagarlos. La medicina preventiva es mucho más económica que la medicina curativa. Esta puede destruir economías, ¿no? O simplemente no ser atendidos. Bueno, otro heat map es este. Imaginen que hay una universidad particular en el cual se desean conocer determinadas evaluaciones, ¿ok? Podría ser ustedes mismos dentro de la Universidad Anáhuac, los chicos de primer semestre, segundo, etcétera, posgrados, diplomados, y se les puede preguntar acerca de determinada característica de la universidad o acerca de la satisfacción en los cursos, en la docencia, en los seminarios, etcétera. En este caso se tomó alguna partición de la muestra en diferentes momentos. Son muchas variables, es una ventaja de los heatmaps, muchas variables, y lo que se hizo fue tratar de representarlo, ¿sale? Entonces aquí puedes ver cómo determinados sectores o grupos, estos bloques, tienen ciertos patrones en relación al resto. Resultaría o resulta muy manifiesto que este sector de la comunidad académica pues está muy aparte, muy poco homogéneo en relación al resto, ¿sale? Se ve que, por ejemplo, en otros momentos ha habido una transición de cierto estatus a otro estatus. Entonces, incluso para cuestiones de control de calidad, en este caso escolar, pues es una herramienta bastante útil, ¿ok? Algo similar se podría hacer con la comunidad Anáhuac, pensando en la eventual ansiedad de la comunidad por regresar a las instalaciones, ¿no? O de los posibles nuevos alumnos que quieren estudiar actuaría, alguna característica de ellos se podría estudiar en ese sentido, ¿ok? Podemos pensar que un heat map pueden hacer a partir de una matriz de este tipo, que se llaman matrices de disimilaridades, o bien de una matriz de correlaciones, cómo se asocian las variables unas con otras, o bien de una matriz de similaridades. Hay como 3 grandes inputs u opciones para poder hacer los famosos heat maps. En este caso, además de presentar las variables, se presenta en color qué tan disímil o símil es una variable respecto a otra. ¿Ok? Esto se puede hacer en softwares. Por ahí el que lo trata de hacer bastante, digamos que bastante genérico es Excel. Sin embargo, pues sí hay herramientas estadísticas más potentes. Una herramienta estadística que permite hacer eso es justamente esto que está aquí. ¿Sale? Aquí observen cómo ya el heatmap o la intensidad del fenómeno ya no se manifiesta a través de un color o de una gama de colores,
se representa a través de cómo se anidan unas variables con otras, ¿sale? Por ejemplo, aquí hay una relación más estrecha en esos dos nodos que, por ejemplo, con este resto de nodos. ¿Ok? Entonces es una especie de heat map, pero bastante estilizado. Bastante estilizado. Pero vaya, yo creo que es, si hiciéramos un heat map de Facebook o de Twitter, podríamos ver por ahí las cuentas de, bueno, a nivel México, a nivel de Estados Unidos, podríamos ver quiénes son los, ahora sí que los máximos influencers en las redes sociales, ¿no? Trump, sin duda que lo es. Por ahí seguramente también Obama, en fin, ¿vale? Es otra forma de hacer ese tipo de mapas. Bueno, para cuestiones de seguridad, eh, en este heatmap lo que tenemos es cómo ha variado la esperanza de vida en jóvenes desde 2000 hasta 2015. ¿Ok? En este caso se han ordenado, es otra cualidad que te permite el heatmap, con, con base en datos de 2010. Como podemos ver, la esperanza de vida más dañada o menos alta es la de Chihuahua, ¿sale? Seguido de Chihuahua están otros estados como lo son Sinaloa, Durango, eh, Nayarit, Tamaulipas, etcétera, ¿no? Y los más pacíficos hasta antes de los últimos datos de 2020, pues eran Baja California Sur, Tlaxcala, Yucatán, ¿sale? Entonces aquí otra vez vemos cómo podemos entender la dinámica, si tú quieres, de inseguridad o seguridad en el país a través del tiempo, ¿vale? Entre más intenso el color, menos esperanza de vida en los jóvenes. Entre más claro el color, más esperanza de vida en los jóvenes. Si lo vemos por bloques, el bloque que corresponde a 2010 es el menos, este bloque es el más dañado, ¿no? O el más desigual. Transita de un claro muy marcado a este intenso rojo. Es el caso de Chihuahua, ¿no? Hay casos en los cuales los estados han retrocedido en su esperanza de vida. ¿Ok? ¿Qué es esperanza de vida? Esperanza de vida es cuánto tiempo se espera que un recién nacido viva si las condiciones actuales prevalecen en el futuro. ¿Ok? Entonces aquí lo que se ha visto es que, pues, en Chihuahua, Sinaloa, muchos estados del norte han perdido, paradójicamente, dada su alto nivel de desarrollo eh, económico, desarrollo humano, son como casos raros, raros, ¿no? Hubo un momento en el cual Chihuahua tuvo una esperanza de vida menor que Chiapas, con toda la pobreza que Chiapas tiene. O sea, es algo raro, muy extraño. Es un dato atípico. Justamente de datos atípicos les quiero hablar ahora. En el heatmap pueden apreciarse también datos atípicos, ¿no? ¿Qué es un dato atípico? Pues es un dato que en relación al resto no hace sentido o discrepa mucho. En términos más coloquiales, sería el frijol en el arroz, ¿sale? En este caso tenemos, estos son los PIBs de varios países seleccionados en el mundo y vemos que por ahí del año 2009, como secuela de la gran crisis mundial, la que nos antecede, pues algunos países presentaron unas caídas bastante sustantivas en el PIB. Caso de ello, el más dramático fue Armenia. ¿Sale? Armenia fue de los más afectados, pero en general todo el mundo se vio afectado. De los más fuertes en resistir esa crisis fue China, que aquí se ve, casi no se percibe un cambio en el color de China. ¿Ok?
un poquito Camboya, que está junto a China, pero luego se recuperó, ¿no? Nuestro país, México, pues sí, evidentemente tuvo una caída, una aparente recuperación más o menos rápida, pero otra vez hubo cierta caída, ¿no? Pero bueno, en general es otra forma de entenderlo, ¿no? Atípicos, grupos, ¿sale? Grupos como acá se están manifestando. Y por ejemplo, esto tiene sentido en- incluso en la geografía del mundo, ¿no? La geografía del mundo se puede ver de alguna manera aquí manifiesta, dadas las interrelaciones económicas que hay entre países. El país fuerte que es socio de algún país débil, pues suele jalarlo para donde lo jale, para donde vaya la economía de ese país. ¿Ok? Y aquí hay un caso, ¿no? China con Camboya, otro sería México, Estados Unidos y México, sin duda. Bueno, y otra posible aplicación de esto de los heat maps podría ser en términos de cuestiones económicas, económico-financieras. No sé si han escuchado hablar de los bonos o de los UDIbonos. Me imagino que sí. Y bueno, estos son instrumentos que se emiten y con determinada tasa a determinado plazo se pagan esos documentos financieros. Aquí lo que se está presentando es una diversidad de UDIbonos. ¿Cuál es la relación entre diferentes UDIbonos? Es lo que se está presentando en los cuadritos fuera de la diagonal, ¿sale? En la diagonal se está presentando los histogramas, ¿ok? Y esto podría ser una primera entrada para un heat map, ¿no? Primero entender cómo son los datos, qué características tienen esos datos, ¿no? ¿Qué relación guardan con el resto? Si voy a hacer un heat map en función de una matriz de correlaciones, pues tendría que esperar ciertos colores. Ejemplo, eh, aquí la relación, en esto donde está la línea así es positiva, positiva y fuerte. Aquí podría ser ligeramente positiva, pero cercana a cero, ¿sale? Y por aquí pues no hay como tal, no veo, bueno, esta sí sería una negativa, esta, negativa, y puedes ver aquí como que hay una bifurcación, ¿no? Un corte entre este instrumento Udibono y casi estos tres de acá, estos tres de acá, ¿ok? Puedes apreciar cuestiones lineales, no lineales. Aquí hay cierta curvatura, cierta cuestión exponencial, ¿sale? En fin, y aquí está el heatmap. Nuevamente son, fíjate, lo interesante fue que se tomaron el valor o la emisión de estos UDI bonos en diferentes momentos, Y luego se vio cómo, cómo respondían esos instrumentos, qué similitud había entre unos y otros, pero a partir de la matriz de correlaciones. Bueno, básicamente es eso lo que les quiero platicar de los heatmaps. Entonces, haciendo un resumen, eh, es un gráfico que te permite ver cosas que aparentemente no esperabas. Son una herramienta que ha crecido mucho en popularidad para diferentes áreas del conocimiento. ¿Ok? Eh, ejemplos bastante innovadores, creo yo, se pueden ubicar en el área de genética, en el área de salud, ¿no? Yo cuando leí por vez primera esto de la correlación espacial entre radiación solar y cáncer de próstata, dije, wow, qué fabuloso sería hacer algo similar para México, que no está hecho, no está hecho. Yo veo en cada heatmap una oportunidad
de hacer algo para México, algo que ayude a tomar decisiones de manera objetiva, ¿no? Más allá de yo creo, me late, porque yo digo, ¿no? Simplemente es un instrumento, el heatmap, que permite hablar a los datos por sí mismos, ¿vale? Da esa libertad, ¿ok? Puedes trabajar con los heatmaps en la escala misma de los datos, pero puedes tener variables que sean de diferentes unidades. Ejemplo, PIBs contra tasas de interés que emiten los bancos centrales del mundo, ¿ok? Entonces, como el PIB es una unidad mucho muy grande y la tasa de interés mucho muy pequeña, pues ahí no conviene mucho hacerlo así, sino si lo quieres hacer, lo que puedes hacer es estandarizar las variables. ¿Qué quiere decir estandarizar? Tomas la variable, le restas el promedio de esa variable y la divides entre su desviación estándar. Con eso ya, perdón, ya habrás estandarizado las variables y habrás podido entender más acerca de dinámicas económicas. ¿Ok? Pues bueno, creo que es un valor agregado, además de esto, es cada vez es más fácil hacerlo. Hay páginas en internet que te permiten hacerlo. Y puedes identificar grupos, casos raros, patrones, tendencias, y en el tiempo es una gran herramienta. Es una fabulosa herramienta de análisis exploratorio. ¿Sale? Ya después de esto, se sugiere un análisis más profundo, que sea con modelos estadísticos, algunos de los cuales podrías ver en la carrera de actuaría. Pues bueno, ya para cerrar, los invito a que hagan un heatmap en estos días y que valoren muy bien el entrar a actuaría, porque es una gran carrera y te abre las puertas para muchas cuestiones profesionales.